Tengan todos ustedes muy buenas noches, estimadas amigas y amigos del Canal I y sobre todo de este programa 5 y 1, que hoy, como todo fin de semana, hacemos un programa más ligero, más alejado de la política, enfocando temas de todos los días. Y estamos hace algunas semanas con los instrumentos psicológicos, que nos sirve para manejar mejor la vida, para entender mejor la vida, y hemos traído una serie de personajes muy interesantes de la vida nacional, de la vida comunicacional, de la vida deportista, de la vida deportiva, de la vida cultural, para que nos ayuden a desentrañar algunos misterios de algunos de los 26 elementos. La semana pasada estuvo Carlos Coste, el gran deportista venezolano, y él en la última parte sacó el papel y le tocó a la tolerancia. Este es un tema básico para comprender hoy en Venezuela y en el mundo. Es decir, cuando todas las culturas nos estamos uniendo y hay diferencias muy grandes entre la cultura, porque el ser humano siempre es el mismo, tenemos las mismas emociones, pero tenemos diferentes educaciones, perspectivas, trabajos. Cuando nos unimos en diferentes culturas y hacemos una diversidad y vemos nuestras diferencias, es interesante, es importante comprender qué es la tolerancia. Para hablar de este tema hemos invitado a una gran artista plástica nacional, Dora Gabay, a la cual le damos la gran bienvenida. Una escultura, ya ustedes van a ver que los pocos que no la conozcan su obra, van a ver qué hermosura de obra tiene. Bienvenida, Dora. Gracias por tu invitación, gracias por permitirme este espacio y además participar en un tema que es básico en la sociedad, que es la tolerancia. Sí, ¿qué influencia te da la primera palabra, tolerancia? ¿Qué es para ti la tolerancia? Bueno, tolerancia es poder comprender las diferencias. Comprender las diferencias. Las diferencias de creencia, la diferencia de visión. Como bien decías hace un rato, aunque todas las emociones son las mismas, cada quien tiene diferentes formas de manifestarla, ¿no? Yo creo que la tolerancia nació por allí como en el siglo XV o XVI, con las grandes matanzas que hubieron de la iglesia. El que no creía en la iglesia era asesinado. Todavía pasa. Ya no con la iglesia, sino con las cuestiones políticas. Sí, y en muchas partes del mundo, hoy, siglo XXI, todavía por las religiones. Intolerantes. Entonces somos muy intolerantes. Entonces yo creo que en las culturas, en las sociedades, si hay algo que tenemos que desarrollar más y educar a los niños desde ahorita es a ser tolerantes. Vamos a empezar a desentrañar este mundo. Dijiste realmente cosas muy importantes y vamos a ver si pegan con el concepto que tenemos de tolerancia. Uno de los 26 elementos que nosotros estamos analizando aquí en 5 y 1 los fines de semana. ¿Qué es la tolerancia? Capacidad que tiene una personalidad para compartir conductualmente con otras personalidades y realidades con las que prejuiciadamente no está de acuerdo. Ese es un concepto y lo hemos trabajado mucho. Ese concepto se parece mucho a lo que dijo Dora, porque es conductual, porque es conducta. La conducta se manifiesta si eres tolerante o no eres tolerante, si aceptas lo diferente o no lo terminas de aceptar. Y es básico porque no se parece a la flexibilidad, que la flexibilidad es poder dejar y aceptar a la otra parte, pero tolerar es conductual. Tolerar es la misma, compartir el mismo espacio y el mismo tiempo. Exactamente. Es más, pienso que el tolerante, además de tolerar, debe analizar, debe ponerse, aunque sea por un minuto, en la posición del otro. Ese es el gran secreto de la tolerancia. Para poder entender y ver entonces y sentir, si me pongo en tu lugar, bueno, a lo mejor lo que yo pienso no es tan verdad. Y poder tener esa flexibilidad. Y si estoy haciendo lo que no me gustaría que me hicieran, oye, de verdad, y eso es, y dijiste un concepto clave que probablemente mucha gente maneja, que es la empatía. Exacto. Ser empático con el otro. Exacto. ¿Sí? Verlo desde lo humano, porque al fin y al cabo todos somos humanos y todos tenemos sensaciones, emociones.
y tenemos que ponernos siempre en la posición y en el lugar del otro. Eso como principio. Cuando alguien humilla a otra persona, por ejemplo, por no pensar lo mismo, o por no tener la misma religión que tú lo nombraste, o por tener otras cosas diferentes, cuando el secreto está en cuando tú piensas que la otra persona también tiene dignidad, tiene hijos, y tú comprendes esa situación y comienzas a aceptar. Entonces, el primer secreto es la empatía. El primer secreto, pienso yo. Ubicarte en el lugar del otro. Eso es básico. Para la tolerancia. Para la tolerancia. Comprender, ser empático y desde el punto de vista emocional. Y hay otro secreto que ahorita voy a decir la palabra, a lo mejor le parece muy extraña, pero es básica para completar la tolerancia, porque una tolerancia hecha con pura empatía a lo mejor no funciona, pero cuando se hace con empatía, y oigan esta palabra, es rara, pero capacidad hologramática. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad para identificar en el otro en qué nos parecemos al otro, en qué nos parecemos Dora y yo. Es decir, a pesar de todas nuestras curvas de vida diferentes, nuestras diferencias, ¿en qué nos parecemos? Te dejo esa pregunta al aire, ¿en qué nos parecemos tú y yo? ¿En qué nos parecemos? Ok, me ¿Está parece bien? bien. Estamos con Dora Gabay y ya regresamos hoy aquí en 5 y 1 en este programa sobre ese instrumento básico, la tolerancia. Y estamos de vuelta aquí en 5 y 1, hoy muy contentos de tener a Dora Gabay, la gran escultora venezolana, una de las grandes escultoras y artistas de este país, y hablando de este tema, la tolerancia. Y quedó en el aire una pregunta holograma. Yo creo que ustedes lo deben practicar todos los días, y mientras más no se parezcan a alguien, busquen en qué se parecen. Eso se llama holograma, y es uno de los grandes secretos para la tolerancia y las relaciones humanas. ¿En qué nos parecemos? Bueno, yo creo que Dora y Roberto. Yo creo que nos parecemos muchísimo en cuanto a que es algo que tenemos que desarrollar todo, y es la capacidad de podernos escuchar. O sea, creo que nos parecemos en que yo puedo escuchar tus planteamientos al igual que tú los míos, y eso es importante. Hermoso, porque, pues es la base del diálogo, ¿no? Por supuesto. Entonces, si aprendemos a escuchar al otro y ver los motivos, las razones, de esa forma vamos a poder ubicarnos en su lugar y por lo tanto ser tolerantes, por lo menos darnos el permiso. ¿Tú sientes que cada uno de nosotros sabe escuchar al otro? Sí. Eso es una maravilla de semejanza. Y yo siento que mi parecido contigo es que tenemos sensibilidad. Podemos sentir a lo mejor el verdadero sentimiento del ser humano. Lo humano. Lo humano nos conmueve. Nos conmueve. Eso es básico. Y eso es un holograma, ¿no? Eso es básico, sí, señor. Y mezclando estas dos, bueno, nos estamos alabando aquí. Hablando, para eso sirven los hologramas. Mezclando la sensibilidad, esa sensibilidad y esa capacidad de diálogo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Fíjate que lo que estamos nosotros viviendo ahorita, socialmente, políticamente, es falta de tolerancia, pero de bando y bando, de parte y parte. No nos toleramos. No nos toleramos. Y eso realmente es además de un defecto social, es un pecado. Y tenemos que superarlo. Claro que sí, porque además esa intolerancia que estamos viviendo la estamos llevando a niveles públicos. O sea, es decir, se ve en la televisión todos los días y lo están viendo las nuevas generaciones. Y están aprendiendo. Y están aprendiendo a ser intolerantes.